¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro lunes de literatura aquí con el Lector Anónimo. Felices vacaciones a todos los que vayan a salir, disfrútenlas al máximo y con mucho cuidado. Y a quienes no, pues un libro siempre será un magnífico viaje. Y continuando con el mes del niño, seguimos con las recomendaciones infantiles y el día de hoy hablaré de un libro que me fascina y ese es Roald Dahl. Fue uno de los autores que más, más importantes del género, o más bien de la literatura infantil del siglo pasado. Un hombre que renovó muchos conceptos tomando como base, por ejemplo, los cuentos de hadas. Y una de sus obras más importantes es Matilda, una historia que seguramente todos en mi generación conocimos a raíz de la película. Pero como les mencioné en el video del Mago de Oz, siempre es importante regresar a la fuente, ya que Matilda es un libro que ha influenciado e inspirado muchas adaptaciones. Tenemos el filme, hay un musical, próximamente vendrá una nueva versión. Pero el libro, la fuente real, siempre es interesante descubrir. Yo amo la película y amé el libro. Y a diferencia de mucha otra gente que creció con la novela, este también lo leí ya grande. Ya tenía unos 22, 23 años cuando lo leí y es fascinante cómo a pesar de eso, una novela para niños cuya historia ya conoces, te fascina y te atrapa y eso creo que pocas veces lo he visto o lo he sentido como lector. Es un libro que si bien la historia, bueno, para quien no lo conozca, la historia nos presenta la vida de Matilda, una niña cuya mayor fascinación son los libros. Ella lee mucho y vive atrapada en una familia muy disfuncional. Sus padres no la comprenden, la ignoran, su hermano es indiferente hacia ella y toda su vida cambia cuando llega al único lugar donde se siente, ahora sí que en su hogar, que es la escuela, junto con la señorita Miel, una profesora que tratará de ayudarla. Y lo que me encanta es que Roald Dahl retoma la idea de los cuentos de hadas, ya saben, la pequeña sufrida que tiene que escapar de su vida, pero en lugar de ser una princesita esperando una hada madrina, Matilda se convierte en su propia hada madrina, ¿no? Es decir, estas habilidades que ella luego utiliza para salir de su tragedia o de esta vida horrorosa que ella vive. Me fascina todos los simbolismos que hay. De nueva cuenta, Roald Dahl era un autor que tomaba mucho la idea de los niños atrapados en el mundo de los adultos, de cómo los adultos los subestiman, de cómo los adultos los menosprecian por ser niños, cuando a veces quizá la inteligencia emocional de los niños es mucho mejor que la de los adultos. Eh, Me fascina la idea de cómo Matilda encuentra en la profesora esta guía que la lleva a desarrollar sus habilidades, porque también habla un poco del mentor, habla un poco de esta figura de los maestros que debería ser real, estos maestros que se preocupan por ti no solo académicamente, sino en que te desarrolles profesionalmente. A lo mejor algo exagerado, pero yo tengo maestros que a mí me inculcaban mucho la lectura y la escritura, y eso es fantástico cuando aprendes más de un profesor fuera de clases. Y en la novela se hace mucho hincapié a eso. Matilda es un clásico, se ha convertido en uno muy, muy importante, en una obra que ha trascendido. Les digo, tenemos N cantidad de adaptaciones de ella, pero la novela tiene ese toque maravilloso de enganchar. Lo que me fascina de Roald Dahl, he leído muchos libros de él, es de mis autores favoritos, es como sus historias son muy cotidianas. Es decir, Matilda no viaja a un mundo mágico, no es una bruja, no conoce seres fantásticos, son muy cotidianas. Es una niña que va a la escuela, básicamente la trama, pero le da esos toques especiales para que se sienta esta aura magnífica de la misma fantasía, y eso ha pasado con otros de sus libros, donde nuestros personajes, a pesar de sentirse pequeños, logran con sus habilidades la manera en que las desarrolla salir adelante. Eso es muy importante para los niños. Aquí no hay un elegido, aquí no hay una profecía, aquí son ellos saliendo y combatiendo los obstáculos que se les enfrenta, de nueva cuenta retomando muchas las ideas de algunos cuentos de hadas clásicos.
Es un libro muy ligero, tiene ilustraciones, si no me equivoco, el ilustrador de Roald Dahl se llamaba Quentin Blake. Fue un hombre que trabajó con él en muchas de sus novelas. Tiene un estilo ahí muy único. Casi me recuerda a algunos bocetos, por ejemplo, de Tim Burton, que curiosamente Roald Dahl ha inspirado a tantos autores grandes de hoy. Por ejemplo, Steven Spielberg, Wes Anderson, el propio Burton, que lo han adaptado, han dicho cuánto lo admiran, cuánto crecieron cuando leyeron sus historias y bueno, ya lo han adaptado, pero también de manera indirecta en muchas de sus películas hay como ciertas referencias al estilo del propio Dahl. Es un autor que creó fantásticas historias, creó fantásticos mundos y sobre todo personajes que se han vuelto parte de la cultura popular. Y sus libros no tienen, no pierden ese valor. Es importante, sí se lo recomiendo para niños. Creo que estos son los primeros libros que deben de leer los niños, junto con los padres obviamente, no porque sean tétricos, pero tiene ciertos dejos de hasta, bueno, Roald Dahl era un fanático del terror, de hecho su sueño era ser escritor de terror, de un estilo más gótico, y de hecho hasta tiene ciertos cuentos infantiles de terror, pero como que nunca le fue bien, y entonces en varias novelas tiene unos dejos de horror un tanto marcados, hasta parecen novelas de terror para niños. Siempre me ha parecido un poco fuerte eso de que sean los papás de Matilda quienes la maltraten. Por lo general siempre teníamos a la hermanastra, a la madrastra, a los tíos, a los tutores, pero aquí son los padres de Matilda los que la maltratan y abusan de ella, emocionalmente hablando, claro. Y eso, no sé, como que era algo tétrico, pero eso también está en parte del encanto, porque es verdad que a veces muchos niños se sienten así en su propia casa. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es una novela que vale mucho la pena, es un autor que vale mucho la pena, es una historia que yo sé que seguramente ya la conocen, pero recuperar la novela es una experiencia fantástica. Aparte, la propia Matilda, como es fanática de los libros, habla de muchos libros dentro de la historia, entonces es como un libro que te está recomendando libros y posiblemente muchos niños luego vayan a buscarlos y eso también es como generar más lectura entre ellos, ¿no? Entonces ahí se los dejo. Matilda de Roald Dahl es una gran novela infantil, es un libro que es ligero, pero no por eso el autor desconfía del nivel de lectura de sus lectores, vaya la redundancia. Es una buena obra para empezar con los más pequeños que están dando este salto. Yo creo que a partir de los 6, 7, 8 años la pueden leer o la pueden leer junto con sus padres y tíos o cualquier mayor que les quiera infundir la lectura. Entonces ahí se los dejo y también les recomiendo cualquier otro de los libros de Roald Dahl. Tiene fantásticas novelas para los más pequeños. Pero el día de hoy la recomendación es Matilda. Así que ahí se los dejo para que la busquen, la disfruten y no me queda más que decirles que si el video les ha gustado, lo compartan, le den like, se suscriban y me dejen todos sus comentarios, ya sea sugerencias o si me van a tirar hate, háganlo con buena ortografía. Y no me queda más que desearles unas bonitas vacaciones y los espero la próxima semana aquí en otro lunes de literatura y disfruten de sus lecturas.